Muy bien. Vamos entregando, por favor, para temas del ejercicio. ¿Quiénes faltan? Ya ese 15 todos tienen que entregar. Ya saben que 16 me sale que no, que está con retraso y 16 ya no voy a admitir. Muy bien. Ya se cumplió, ¿no? Vamos a ir revisando trabajo por trabajo, unos minutitos. Henry Gabriel Montaño entregó la actividad con retraso. Al menos eso me dice el Classroom. También Mirko Estefano Pilco. Muy bien. Vamos a revisar algún trabajo. Aquí Helmut nos ha entregado un trabajo. Vamos a ver acá. Su documento. En su cuadro. Muy bien. Entonces, nos dice que hace tres comparaciones. Cuando hablamos de seguridad de la información, dice que todas las actividades y medidas de prevención que se toman para proteger la información, en sus diferentes formas, ya sea físico o digital. Y cuando hablamos de informática, seguridad informática, métodos o técnicas empleados para la protección de sistemas informáticos, infraestructura informática, redes, entre otros, o sea, equipos, ¿no? Activos informáticos, ¿sí? Activos informáticos. Seguridad de la información, dice, se encarga de elevar, perdón, a ver, aquí, encargada de elevar los niveles de integridad y seguridad de la información. Encargada de elevar los niveles de integridad y seguridad de la información. En comparación con seguridad informática, es encargada de enumerar, de aumentar la seguridad y restricción en equipos y sistemas informáticos. Ya, podría ser. Por último, posee mayor alcance que la seguridad informática. Sí. Solo se limita a la estructura y ámbito digital, a la infraestructura y ámbito digital, tendría que ser infraestructura. ¿Sí? Infraestructura. Ok. Entonces, sí ha contestado lo que hemos pretendido. Vamos a ver a Lizette Shirley. Dice que la seguridad informática de la información protege los datos de la empresa. La seguridad informática protege los equipos, dispositivos de la empresa. Equipos, dispositivos de la empresa. Entonces ahí tal vez deberían ser más específicos, equipos informáticos, ¿no? Se evalúan los registros y las amenazas. Es decir, asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad del manejo de la información. Eso es muy, muy importante, ¿no? Vamos a hablar muchísimo de esta triada de la seguridad, donde hablamos de la confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad que giran en torno a unos activos eh, a unos activos de información. Un activo de información puede ser un activo informático, o un activo físico, o un activo, eh, una fórmula química, esos son activos. Vamos a ir viendo, está muy bien.
Es toda la parte, dice que es toda la parte técnica y su implementación, por ejemplo, antivirus, detectores, intrusión y más tecnologías. ¿Ok? Se maneja una certificación como la ISO 27002, se maneja una certificación con la ISO 27001. Esto es al revés, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de la ISO 27001. Y cuando hablamos de la seguridad informática, las buenas prácticas, que también están contenidos en la 27001, porque está como anexo, es la 27002. ¿Ok? Está bien, Lisette, ahí tal vez tuviste una pequeña confusión. Pero por lo general está todo, está cumpliendo lo que requiere. Entonces, hoy día casi todos van a tener estos tres puntos, porque están presentes y están haciendo el trabajo. ¿Ok? Vamos con Dylan Alejandro Antesana. Dylan, buenas. Buen día, Inge. A ver, coméntanos así súper rápido las diferencias. Lo principalmente lo que más me llamó la atención es, aparte de lo que mis compañeros ya dijeron, es que la seguridad de la información se enfoca un poco más en proteger tanto a las personas, a los procesos y la tecnología como tal. En cambio, la seguridad informática se enfoca más en lo que es el hardware y software. Otra cosa interesante es que, bueno, la seguridad de la información se encarga más de seguir la estrategia ante un riesgo o un ataque. En cambio, la seguridad informática se enfoca más a la táctica y técnica en cuanto sea prevención, ataques y demás cosas. Bueno, lo más importante creo que es eso. Sí, especialmente esta segunda parte que nos comentas, es la seguridad de la información es a nivel estratégico, ¿no? A nivel de políticas, mientras que la seguridad informática es a nivel táctico, es operacional, es ejecutar los controles mismos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con, como diría, casi todos van a tener tres puntos, no hay problema. Vamos con Juan Carlos Arévalo. Juan Carlos, buenas. Buen día, Inge. En base a lo que has preparado y a lo que ya hemos leído y escuchado, algo en tu concepto, alguna diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información? Bueno, es básicamente lo mismo que ya se estado viendo. Seguridad de la información es conjunto de, bueno, son medidas para proteger la información, no importa de cuál sea el tipo, donde se guarde. La seguridad informática se enfoca en la protección de datos en el medio computacional o en equipos informáticos. También la seguridad de la información se centra en los datos. La informática también previene ataques a equipos, es decir, que protege la infraestructura donde se guardan los datos. Y lo último, igual la seguridad de la información, es un conjunto más de estrategias que toma la empresa, y la informática son más, son acciones más seguidas por estándares, protocolos, reglas y herramientas. Ok, ok. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos con Jürgen Iván Arias. Ah, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? De estas dos diferencias, a ver, explícanos estas dos, una de las dos comparaciones, la que más domines entre estas dos que has presentado. Mm, bueno, no, la diferencia principal sería que la seguridad informática trata de resguardar el acceso no autorizado de terceros a nuestro sistema informático, ¿no? A nuestra red, para que también estas personas no usen esta información para tal vez a la empresa extorsionarla, ¿no? O algún otro problema. En cambio, la seguridad de la información son técnicas y medidas que se van a utilizar y para controlar los datos, no necesariamente digitales, no necesariamente de la red, sino a nivel más, tal vez, de base de datos o algo así. Ok, ok. Vamos con Dayana. Dayana,
¿Qué nos puedes comentar entonces de este trabajo, Dayana Camila? Buenos días, Inge. Buenos días. Sí, lo que yo encontré fue, y al igual que mis compañeros ya mencionaron, que la seguridad de la información se enfoca más en defender información, ya sea en modo digital o en papel, por así decirlo. Se encarga de todo tipo de información, pero la seguridad informática va más al software que tiene una empresa, a sus servidores, a los datos digitales que tiene la empresa. Ok. ¿Qué entiendes por información? ¿Qué sería la información dentro de una organización, de una empresa? Podría ser tal vez los datos que tengan de sus empleados, por ejemplo. Los informes que tengan de sus trabajos, lo que se Sí, encuentra en sus discos duros. ya. ¿Qué más? Va por ahí. Vamos a pedirle que nos ayude a complementar. Gilmar no ha presentado. Francisco Antonio Camacho. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, Inge. Cuando hablamos de información dentro de una empresa, imagínate que estás dentro de una empresa, tú eres el jefe de sistemas. Cuando hablamos de seguridad de información, ¿a qué le llamamos información dentro de la organización? Información vendría a ser un conjunto de datos que han sido procesados y que tienen un significado o un valor para la empresa en este caso. Por ejemplo, una lista de nombres solamente son datos. En el momento en el que decimos esta es la lista de los empleados del área de contabilidad, ahí tiene un significado y tiene un valor, ¿no? Para nosotros. Y ahí sería información. Ok. Un activo de información, ¿te animas a darme un par de ejemplos de activos de información? Podría ser, por ejemplo, digamos, las planillas de sueldos en un formato Excel, por ejemplo. Un activo, ¿no? El archivo de planillas, ¿no? Un disco duro, tal vez el backup de una base de datos. Ya, ok. Entonces, aquí empieza a entrar un tema importante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos proteger? ¿A qué le queremos brindar seguridad? Cuando hablamos de seguridad informática, estamos hablando de seguridad a nivel de infraestructura tecnológica, ¿sí? Seguridad a nivel de... Y cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de hardware y software, ¿sí? Hardware, hablamos de por ejemplo, un firewall, una red, una LAN, ¿sí? Software, podemos hablar del software que controla esa misma red, ¿no? Podemos hablar de hardware de un servidor y software del sistema operativo que administra ese servidor, que gestiona ese servidor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad informática, encontramos que los activos de información están claramente establecidos. Es la infraestructura que soporta y que soporta todo lo que es la parte digital. Pero cuando hablamos de seguridad de la información, no solamente nos referimos a eso que hemos definido dentro de la seguridad informática como activos informáticos, por así decirlo. Cuando hablamos de activos de la información, un activo de información es todo aquel elemento de valor de la organización. Puede ser entonces software, puede ser hardware, puede ser una planilla de sueldos, puede ser la fórmula química, puede ser la estrategia de ventas de una organización, puede ser las vías de escape
de una organización pueden ser los controles de acceso, login password, no sé. Vamos encontrando distintos activos de información. Y eso es lo que queremos proteger con la seguridad informática y la seguridad, especialmente la seguridad informática habla de lo digital. Pero cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de todos los activos que debemos proteger como organización y que generan valor o que son de valor para la organización. ¿Ok? Es muy importante enfocarnos en eso. Y cuando hablamos de seguridad de la información, se ha definido como un activo de información a algo que de valor de la organización al cual debemos proteger. Y siendo que no todos los activos son digitales, están los no digitales, debemos montar un sistema que pueda resguardar la seguridad de todo eso. Y eso es a partir de un sistema de gestión de seguridad. Por eso, cuando decimos sistema de gestión de seguridad de la información, estamos hablando de esos activos de información y esos activos de información dentro de toda la organización. ¿De acuerdo? Si yo tengo, yendo a un ejemplo más físico, si yo tengo una empresa, un banco, y tengo mi data center y tengo mi generador eléctrico, tengo corriente que pasa por mi generador eléctrico que abastece a mi data center. Jamás tengo la corriente directamente al data center. Eso es propiedades de data centers. Entra a este generador o a este estabilizador de corriente. Este generador o estabilizador de corriente, una vez que se quede sin entrada, sigue generando electricidad porque tiene un backup o tiene un sistema que puede ser por diésel, gasolina, lo que sea. ¿Sí? O tiene otra corriente que genera corriente y no permite que el data center se caiga. ¿Sí? ¿De acuerdo? Imaginemos que tenemos dos generadores y la información de cómo funcionan esos generadores y la información de dónde está físicamente esos dos, se filtra la información. Se filtra la información y delincuentes saben qué cables cortar, dónde puedes cortar y te quedas sin servicio en el banco. Entonces, ahí se empieza a generar una probabilidad. Existe una amenaza. Al filtrarse esta información, al hacer que esta información no esté protegida correctamente, existe una amenaza y además de ejecutarse esa amenaza, puede afectar, o sea, puede tener un impacto muy alto en la organización, en el banco. Y eso se llama riesgo. Los sistemas de seguridad, perdón, los sistemas de gestión de seguridad son sistemas de gestión que generan seguridad a toda esa información para minimizar ese riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros de aquí en adelante tenemos activos de información que debemos proteger, que debemos cuidar, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que centrar nuestras políticas, nuestros procedimientos contra contingencias y eh, y nuestras inversiones. ¿De acuerdo? Nuestras inversiones hacia la seguridad. Todos acá sabemos, muchas gracias Francisco, todos acá sabemos que, voy a compartir esta pestaña, no, a ver. Ya no sé qué estoy grabando. A ver. En el screen está bien. Y estoy compartiendo esto. Ok, ahí está. Creo que estamos bien en la grabación. Sí.
Lo que pasa es que la grabación de esto es por pestaña. Tengo que también... Ok, se ve todo, ¿no? Entonces, ¿por qué preocuparnos solo de la seguridad? ¿Por qué las organizaciones y las empresas deben invertir en seguridad? ¿Por qué la seguridad debe ser parte del objetivo estratégico de la organización? ¿Sí? Cuando se le habla de seguridad a alguien, a algún empresario, lo primero que se le viene a la mente es quién me va a hackear, ¿no? Cuando en realidad no es quién te va a hackear, es saber si mereces ser hackeado. Cuando gastas más dinero en café, en fiestas, en sillones, cuando gastas más dinero en ese tipo de cosas que en seguridad, no te van a hackear, mereces ser hackeado. Y cuando hablamos de un hackeo, estamos hablando de la afectación a un activo de información que es de valor de la organización. Y la afectación a ese activo está generando, esa afectación tiene un grado, alto, medio, bajo, un impacto que obviamente ese impacto genera perjuicio y el perjuicio genera pérdida de dos cosas muy importantes que son muy difíciles de recuperar. Una que nunca se recupera, que es tiempo, y dos, dinero. Porque las personas que se ocupan de resolver los incidentes, no solo ese tiempo te genera dinero. Y el impacto que te genera a una organización uno de estos incidentes, por no gastar dinero en seguridad, es mucho más alto, es costo-beneficio. Cuando hablamos de costo-beneficio, se tiene que dar cuenta que no es una necesidad de estatus la seguridad de la información, la seguridad de sistemas. Es una cuestión muchas veces de supervivencia. Últimamente nuestros clientes más importantes han sido bancos. Y los bancos tienen una inversión fuerte en seguridad, pero no solamente en seguridad informática, ¿no? Sino en todo lo que es seguridad de la información, en proteger sus activos de información. ¿Ok? Para ir reduciendo para ir reduciendo el riesgo. ¿Sí? Nuevamente, para los que no se acuerdan, el riesgo es la probabilidad de que ocurra una amenaza por el impacto que sufriría la empresa por la ocurrencia de esa amenaza. Es un número, sí, es cuantitativo. Ese riesgo, ¿cómo se minimiza? ¿Cómo buscar minimizar? Demos un ejemplo. Últimamente había un tema con el Banco Unión, ¿sí? Y había con otros bancos también. Pero con el Banco Unión en especial era donde más por alguna razón política, lo del Banco Unión fue más publicitado, porque se vio en otros bancos también. Era esto donde alguien entraba a la cuenta de alguien por internet y hacía transferencias a todo lado. ¿Cómo se apropiaban de la cuenta de este banco los activos o los atacantes o los hackers? En realidad, en ningún momento había un hackeo a los sistemas informáticos. Lo que había ahí era un trabajo de una técnica que se llama ingeniería social, donde después de analizar el proceso, un atacante pudo encontrar información relevante con el cual se apropió del acceso a las cuentas bancarias por Internet. Este acceso no se realizó haciendo una técnica de phishing. ¿Sí? No. Una técnica de phishing, para los que no saben, es cuando te hacen hacer clic en algún lado o te hacen mandar información sin que tú sepas a algún lado que no es el oficial y te roban tu información y tú ni cuenta te has dado.
Y con esa información ellos hacen algo, actividades que a ti te afectan. Lo que pasó en realidad fue un trabajo de ingeniería social. La mayoría de los sistemas de los bancos, incluyendo este que estaba tan publicitado, ocupan un elemento dentro de su proceso que no puede ser controlado por ellos, los SMS. Entonces, si yo entraba a mi aplicación del banco, y no me acordaba el password, quería resetear el password y me decía, se le enviará un SMS a su número de celular. Y se enviaba el SMS a mi celular, un código. Con ese código yo reseteaba mi cuenta. Y entraba a la cuenta y podía hacer transacciones. Ah, pero decías ahí, pero necesito la cuenta del banco. Digo, necesitas el SMS. Claro, tú vas con tu carnet de identidad trucho a cualquier dealer y le dices, soy Juan Pérez, quiero mi chip. Desactivan un chip y te habilitan el otro chip. Y en ese transcurso de tiempo haces toda esa transacción. El banco no puede controlar cómo se le asigna el chip a las personas. Entonces un dealer te da inclusive tú puedes recuperar tu chip en un dispensador de tarjetas SIM de las empresas que te proveen ese servicio. Durante todo este tiempo, eso es lo que ha pasado. Las personas, los atacantes o los activos, lo que han hecho ha sido hacer ingeniería social de averiguar el número de teléfono de estas personas o encontrarse en algún escritorio del banco algún documento, pero poder identificar que ellos sí contaban con una cuenta y haber encontrado algún, porque el usuario todo el mundo puede saber, lo puedes ver, pero el password no, y el password se reseteaba con un SMS. Entonces, nunca fue responsabilidad del banco. Lo que pasa es que en su proceso, en su sistema de gestión de seguridad de la información, había ese riesgo. Siempre existió ese riesgo. Y ellos sabían que existía ese riesgo, pero versus la disponibilidad técnica de cubrir eso, era más alto el costo de hacer otra cosa en ese momento que manejar un SMS. Entonces, ese riesgo estaba y tenía un alto grado ese riesgo. Y ocurrió. ¿Hubo un impacto? Sí, hubo un impacto, pero no en el impacto en las cuentas bancarias, hubo un impacto mediático. Y un activo de la información también es la reputación de una institución. ¿Se entiende? Entonces, hay que pensar a la seguridad en un todo, en un sistema. Por eso en seguridad de sistemas nosotros vamos a ver todo esto desde un punto de vista sistémico, apoyados en la construcción o la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información a partir de la ISO 27001 y la 27002. Cada uno de ustedes, cuando vaya a algún trabajo en específico, se va a chocar con un sistema de gestión de seguridad de la información implementado o se les va a pedir que ustedes implementen un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿De acuerdo? Ahí es donde vamos a abocarnos y vamos a hacer práctica también de todo esto. No me ha dado tiempo para más preguntas, creo que ya no tenemos más tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, espero que por favor se la pueda anotar la pregunta y la hacemos el día de mañana entrando a clases. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Bienvenidos nuevamente y no se olviden, nos vemos mañana como de costumbre en la nube. Chao.